En Egipto avanza la votación del referendo que busca modificar la constitución del país, lo que le permitiría al actual mandatario Abdel Fattah al-Sisi mantenerse en el poder hasta el año 2030. Una medida criticada por muchos sectores por considerarla como un golpe a las incipientes bases de los valores democráticos en ese país. Bajo estrictas medidas de seguridad avanzan las manifestaciones de los denominados chalecos amarillos en Francia. Estas protestas son las primeras después de que el gobierno presentara un plan de acción para mitigar estos disturbios. Vamos a tener información desde la capital francesa. Y la justicia peruana condenó a 36 meses de prisión al expresidente Pedro Pablo Kuczynski en el marco de la investigación por lavado de activos, esto dentro del caso Odebrecht. El exmandatario de 80 años actualmente se encuentra hospitalizado por presentar complicaciones cardíacas. Muy buenos días, desde los estudios de France 24 en Bogotá, soy Santiago López González, les doy la bienvenida a las noticias. Vamos a comenzar en Egipto, en donde avanzan las votaciones del referendo constitucional que busca hacer enmiendas a la Carta Magna de ese país, en el que tiene algunas propuestas hechas por el gobierno. Entre las medidas más controvertidas está la extensión del mandato del actual presidente Abdel Fattah al-Sisi hasta el año 2030, una medida que es calificada por la comunidad internacional como una verdadera amenaza a los intentos por restablecer los valores democráticos en ese país después de la caída del presidente Hosni Mubarak, quien gobernó por 3 décadas. Tenemos que votar y ser un modelo a seguir para los jóvenes y un ejemplo para que ellos reconsideren su posición. En lugar de ser marginados en su propio país, les pedimos que participen en la decisión del futuro. Tenemos un gran país y se puede ver al observar los países que nos rodean en el Medio Oriente y lo que ellos están pasando. En París, la capital francesa, las autoridades realizaron un amplio despliegue policial de cara a las manifestaciones de los denominados chalecos amarillos que están previstas para la jornada de hoy. Se trata del primer sábado de concentraciones de estas manifestaciones desde que el gobierno aprobara un paquete de medidas destinado a evitar precisamente más disturbios y daños en los sectores donde son realizadas. Vamos a conocer más detalles de lo que está sucediendo hasta ahora en París. Al frente del Ministerio de Economía está Natalia Ruiz, periodista de France 24. Muy buenas tardes para usted, Natalia, y denos por favor detalles de lo que está sucediendo hasta ahora y de lo que se espera para esta jornada de sábado. Sí, muy buenos días. Bueno, pues la primera manifestación salió hace unos pocos minutos del frente del Ministerio de Economía y ahora pues ustedes, como podrán ver, hay cientos de personas que salieron a manifestar hoy. Hay unos 5.000 policías desplegados en la capital y 60.000 en todo el país. Se espera que hoy sea un día de protesta de bastante tensión porque, como ustedes bien saben, hace apenas unos días, el 10 de abril, se aprobó ese paquete de medidas contra las personas que vienen a realizar disturbios durante las manifestaciones. Así que es una manifestación que está con mucha atención. Hay cientos de personas y ellos dicen que no están dispuestos a abandonar el movimiento a pesar de algunas de las medidas que va a tomar el presidente Emmanuel Macron luego de ese gran debate, medidas que él está por anunciar el próximo jueves. Pero según las pocas medidas que se saben, entre ellas pues aumentar la pensión, por ejemplo, y acabar con la Escuela Nacional de Administración, pues lo cierto es que para el grupo para este movimiento, los chalecos amarillos, estas medidas no son suficientes. Ahora, como les decía, pues hay un gran despliegue de policía y se espera pues que la jornada de hoy sea un día bastante complicado, sobre todo porque hay grupos de extrema izquierda que podrían venir a perturbar el completo de estas manifestaciones. Gracias, Natalia, por estos detalles y atentos a lo que sucede allí en la capital francesa. Vamos a cambiar de tema. A cadena perpetua fue condenado el matrimonio estadounidense acusado de haber encerrado, maltratado y privado de alimentación y educación a 12 de sus 13 hijos durante varias décadas. La sentencia contempla también una apelación para solicitar la libertad condicional una vez cumplan 25 años de la condena. La Casa del Terror. Ese es el apodo que se le dio a su hogar de las cercanías de Los Ángeles. Durante años, David y Louise Turpin privaron de alimentos y golpearon a 12 de sus 13 hijos. Hasta mantuvieron a algunos de ellos encadenados a la cama durante varios meses seguidos. El viernes,
Ambos padres fueron sentenciados a cadena perpetua. La pareja podría beneficiar de la libertad condicional después de 25 años. Los niños mayores, cuyas identidades están siendo protegidas, dieron unas conmovedoras declaraciones en la audiencia. Mis padres me quitaron toda mi vida, pero ahora estoy recuperándome. La vida puede haber sido mala, pero esto me hizo más fuerte. Todavía tengo pesadillas de lo que ha sucedido, como cuando mis hermanos estaban siendo encadenados o golpeados, pero eso es el pasado y esto es ahora. Amo a mis padres y los he perdonado de las muchas cosas que nos hicieron. Los niños eran alimentados solo una vez al día y se les permitía tomar una sola ducha al año, manteniéndoles en medio de la suciedad. Ninguno de los padres dio explicaciones sobre el abuso, aunque se disculparon. David Turpin a través de una declaración leída por su abogado y Louise Turpin dirigiéndose directamente a sus hijos. No quiero que ninguno de ellos esté triste o deprimido por lo que hicimos. Quiero que sepan que mamá y papá estarán bien. También quiero que sepan que creo que Dios tiene un plan especial para cada uno de ellos. Realmente espero con ansias el día en que pueda abrazarlos y decirles cuánto lo siento. La pareja fue arrestada después de que una de sus hijas escapó y llamó a la policía. Muchos de los niños, que tenían entre 2 y 29 años de edad, sufrían de desnutrición severa y retraso en el crecimiento después de años de aislamiento del mundo exterior. A continuación, otras noticias destacadas del día aquí en France 24. Comenzamos en México. Al menos 13 personas murieron, entre ellas un menor de edad, luego de que un comando armado ingresara a una fiesta privada y abriera fuego contra los asistentes. Las autoridades locales están investigando este hecho. La policía de Irlanda del Norte arrestó a 2 adolescentes de 18 y 19 años presuntamente relacionados con el tiroteo en el que perdió la vida una periodista durante los disturbios que tuvieron lugar en la ciudad de Londonderry. Y más de 40 unidades de cuerpos de bomberos fueron desplegados para atender un incendio en una zona comercial del centro de Lima, la capital de Perú, conocida como Galerías Mesa Redonda. Los equipos de emergencia consiguieron sofocar las llamas. Y vamos a seguir en Perú, en Sudamérica. Allí la justicia de ese país dictó 3 años de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en el marco de la investigación por presunto lavado de activos vinculado con el caso Odebrecht. El juez del caso aseguró tener suficientes evidencias para sentenciar al exmandatario, que actualmente se encuentra hospitalizado en una clínica en Lima. 36 meses de prisión preventiva fue la sentencia dictada por un juez peruano contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. A sus 80 años e internado en una clínica por problemas de salud derivados de una crisis de hipertensión, el exmandatario fue condenado por presunto lavado de activos dentro de la trama de Odebrecht. Así lo anunció el juez Jorge Chávez, quien consideró que existen suficientes evidencias en contra del implicado. Lo que resuelve este juzgado nacional es lo siguiente: fundada la prisión preventiva por el plazo de 36 meses contra Pedro Pablo Kuczynski Godard por el delito de lavado de activos con la agravante de pertenencia a una organización criminal en agravio del Estado, debiéndose oficiar a la Policía Judicial e INPE para que cumpla lo ordenado por la presente resolución. El magistrado estimó que PPK, como es conocido popularmente, dio información falsa y no cuenta con arraigo en el Perú, pues su familia vive en Estados Unidos. Ahora se deberá esperar que el expresidente sea dado de alta para hacer efectiva la orden judicial. Sin embargo, el juez dijo que el exmandatario podrá recibir atención médica dentro de prisión si ha de necesitarlo, algo que niega a aceptar la defensa de Kuczynski, quien apeló la decisión. Un hombre de 80 años jamás debe estar en la cárcel. Oigan, miren ustedes, no existe la pena de pérdida de la salud. La cárcel solo debe quitar la libertad, y menos existe la pena de muerte progresiva, te mato de a pocos. Pedro Pablo Kuczynski llegó al poder en 2016 y renunció al cargo en marzo de 2018. Fue imputado por el presunto lavado de dinero proveniente de la constructora brasileña a través de consultorías a nombre de Westfield Capital, una empresa suya registrada en Estados Unidos, cuando fue ministro de Economía del expresidente Alejandro Toledo. Sospechan que el expresidente habría recibido unos $782.000 entre 2004 y 2007. Y así llegamos al final de las noticias aquí en France 24. Más información en france24.com, en nuestras redes sociales y en nuestra app. Siga con nuestra programación. Feliz día.